Principales noticias de la hora. Noticia número 1. Predicción impactante de Trump: ¿guerra civil en los Estados Unidos? El reciente aumento de los delitos de odio y la violencia política en Estados Unidos es profundamente preocupante y requiere atención inmediata. El impactante incidente en Jacksonville, donde un pistolero motivado por el racismo atacó y mató a inocentes compradores negros, resalta el odio rampante que aún existe en nuestra sociedad. Estos actos de violencia no solo resultan en la trágica pérdida de vidas, sino que también profundizan aún más las divisiones y la animosidad entre las diferentes comunidades. Las estadísticas publicadas por el FBI a principios de este año revelan un alarmante aumento del 11% en los delitos de odio reportados en todo el país, con grupos vulnerables como asiático-americanos, isleños del Pacífico, sikhs e individuos LGBTQ enfrentando los mayores incrementos en los ataques. Estas cifras deben ser una llamada de atención y exigir acción tanto de las agencias encargadas de hacer cumplir la ley como de la sociedad en su conjunto. Además, la violencia política también está en aumento, como lo demuestra el caso de un hombre de Utah que amenazó con asesinar al presidente Joe Biden. Esta peligrosa tendencia representa una amenaza significativa para la estabilidad y el funcionamiento del sistema democrático. Cuando las discrepancias políticas escalan hacia la violencia, no solo socavan los principios de la democracia, sino que también ponen en peligro las vidas de figuras públicas y ciudadanos comunes por igual. Lo preocupante es que incluso el expresidente Donald Trump, en una reciente entrevista, reconoció la posibilidad de una guerra civil en Estados Unidos. Si bien algunos partidarios de Trump ven los eventos del 6 de enero como un acto heroico, es crucial reconocer las peligrosas consecuencias de tal sentimiento. La existencia de un odio arraigado y la posibilidad de un conflicto abierto deberían ser alarmantes para cualquier persona que valore la paz y la estabilidad. Además, la retórica y las amenazas en aumento dirigidas a fiscales y jueces involucrados en responsabilizar a Trump por los eventos en el Capitolio demuestran la gravedad de la situación. La fiscal del condado de Fulton, Fani Willis, ha instado con razón a sus colegas a permanecer vigilantes ante el aumento de la violencia política. La seguridad de aquellos que trabajan para defender la justicia nunca debe comprometerse. Ahora el presidente Biden se enfrenta al desafío de abordar las preocupaciones de una nación dividida. Si bien se ha abstenido de comentar sobre los problemas legales de su predecesor, debe enfrentar las crecientes tensiones y trabajar para fomentar la unidad y la comprensión entre los estadounidenses. La división exhibida por algunos políticos, incluida la alarmante afirmación de Sarah Palin de que la guerra civil es inevitable si Trump continúa enfrentando juicio, solo empeora la situación. En cambio, los líderes deberían centrarse en fomentar el diálogo pacífico y buscar puntos en común para el beneficio del país. En conclusión, Estados Unidos se encuentra en una encrucijada, con odio, división y violencia política en aumento. El reciente crimen de odio en Jacksonville y el aumento de los incidentes denunciados en todo el país exigen una acción inmediata para abordar estos problemas arraigados. Como espectadores de este análisis, les pregunto, ¿cómo perciben el estado actual de los asuntos en Estados Unidos? ¿Creen que existen soluciones viables para unir la división y reducir la violencia en nuestra sociedad? Compartan sus opiniones en la sección de comentarios a continuación. Noticia número 2. Alerta de escándalo de espionaje: Rusia acusa a antiguo personal del consulado de EU. Las recientes acusaciones contra Robert Sonov, un antiguo empleado del consulado estadounidense en el Extremo Oriente ruso, resaltan las tensiones continuas entre Rusia y Estados Unidos. Las acusaciones presentadas por el Servicio de Seguridad FSB de Rusia sugieren que Sonov había estado espiando para Washington y proporcionando información sobre diversos temas, incluyendo la guerra en Ucrania y la campaña de reclutamiento de Rusia. Estas acusaciones no son inusuales en el mundo del espionaje y las relaciones internacionales. Los gobiernos a menudo realizan actividades de inteligencia para recopilar información sobre otros países, y no es sorprendente que tanto Rusia como Estados Unidos hayan estado involucrados en tales actividades. El hecho de que Sonov, un ciudadano ruso, estuviera trabajando para el consulado estadounidense añade una capa adicional de complejidad a la situación. Desde la perspectiva de Rusia, las acciones de Sonov se ven como una violación de la seguridad nacional y un intento de Estados Unidos de interferir en asuntos internos, especialmente antes de las elecciones presidenciales de 2024. El plan del FSB de interrogar a empleados de la Embajada de Estados Unidos que tuvieron contacto con
Sonov sugiere que Rusia está decidida a descubrir cualquier posible colaboración entre Sonov y otros funcionarios estadounidenses. Por otro lado, la Embajada de Estados Unidos ha negado vehementemente las acusaciones, afirmando que el rol de Sonov se limitaba a compilar resúmenes de medios a partir de fuentes rusas de acceso público. La afirmación de la embajada de que las acusaciones carecen de fundamentos plantea dudas sobre las pruebas proporcionadas por el FSB y las motivaciones detrás de las acusaciones. En esta compleja red de acusaciones y contraacusaciones, es difícil determinar la verdad sin tener acceso a todos los hechos. También es imperativo considerar el contexto más amplio de las relaciones entre Estados Unidos y Rusia, que se han tensado durante años. Ambos países tienen una larga historia de espionaje mutuo, lo que a menudo ha resultado en tensiones diplomáticas y sanciones. Es importante señalar que este incidente no está aislado y debe ser visto en el marco más amplio de la competencia geopolítica. La relación entre Rusia y Estados Unidos ha estado marcada por numerosas instancias de espionaje, ciberataques y operaciones encubiertas. Cada lado intenta recopilar la mayor cantidad de información posible para obtener una ventaja competitiva y avanzar en sus propios intereses. Este caso también brinda la oportunidad de reflexionar sobre el papel de las agencias de inteligencia y la delgada línea que transitan entre proteger la seguridad nacional e infringir las libertades individuales. Denunciantes como Edward Snowden han sacado a la luz la magnitud de las actividades de vigilancia llevadas a cabo por los gobiernos en todo el mundo, planteando preocupaciones sobre la privacidad y las libertades civiles. En conclusión, las acusaciones contra Robert Sonov subrayan las tensiones continuas entre Rusia y Estados Unidos. Ambos países tienen un historial de actividades de inteligencia mutua, y este incidente reciente es solo otro capítulo en esta compleja relación. Es imperativo que evaluemos críticamente las pruebas proporcionadas por ambos lados y consideremos el contexto geopolítico más amplio antes de sacar conclusiones. Invitamos a los espectadores a compartir sus pensamientos sobre este asunto y brindar sus opiniones en la sección de comentarios a continuación. Noticia número 3. Notición increíble: cómo Rusia manipula los medios occidentales. Recientes informes de inteligencia desclasificados de Estados Unidos revelan un esfuerzo organizado por parte de la inteligencia rusa para propagar propaganda pro-Kremlin a través de relaciones privadas entre agentes rusos y personas desprevenidas de Estados Unidos y Occidente. Se presume que el Servicio Federal de Seguridad de Rusia, FSB, participa en operaciones de influencia con el objetivo de moldear la opinión pública y las políticas en Occidente. Al establecer relaciones aparentemente orgánicas, el FSB oculta su participación, lo que finalmente lleva a la difusión de narrativas alineadas con los objetivos del Kremlin. Este artículo profundiza en los detalles de estas operaciones, arrojando luz sobre su efectividad, la participación involuntaria de individuos occidentales y las implicaciones para el panorama mediático. Los hallazgos de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos revelan los esfuerzos encubiertos de la inteligencia rusa para infiltrarse en los medios occidentales, con éxito ocasional. En una ocasión, las afirmaciones falsas hechas por Maxim Grigoriev, jefe de una ONG rusa, llegaron a un reporte de televisión estadounidense, lo que resultó en la difusión de desinformación que servía a los intereses del Kremlin. Sin embargo, es crucial tener en cuenta que aquellos que amplifican involuntariamente estas narrativas muchas veces desconocen su papel en la difusión de la propaganda rusa. Si bien algunos pueden cuestionar la susceptibilidad de ciertos individuos a la influencia rusa, es importante considerar la intencionalidad de las operaciones del FSB. Al manipular relaciones personales y aprovechar la confianza, los agentes rusos pueden impulsar encubiertamente su agenda. Esto resalta la necesidad de una mayor conciencia y escrutinio al interactuar con actores extranjeros que intentan moldear la opinión pública. Además, la participación de civiles rusos como cooptados muestra la magnitud de la campaña de influencia del FSB. Figuras como Andrei Stepanenko, quien fundó un proyecto mediático respaldado por el FSB, y Natalia Burlinova, quien coordinó esfuerzos financiados por el FSB para influir en las opiniones occidentales, indican la escala y sofisticación de estas operaciones. Al utilizar a estas personas, Rusia crea la ilusión de voces independientes mientras promueve directamente sus propios intereses. La comunidad de inteligencia se abstiene de ofrecer pruebas específicas sobre la financiación del FSB, enfatizando la naturaleza pública de las figuras detrás de estas operaciones de influencia. Una vez establecida la asociación con el FSB,
Se vuelve más fácil identificar las narrativas que promueven a través de materiales de código abierto. Es importante destacar que el funcionario no revela si estas tácticas se han utilizado para influir en las elecciones de Estados Unidos, dejando espacio para una investigación posterior. Comparativamente, estas campañas de influencia se asemejan a las tácticas empleadas por el FSB dentro de Rusia misma. Las protestas organizadas por orden del FSB, que promueven narrativas a favor de la postura del gobierno ruso en el conflicto en Ucrania, destacan el alcance más amplio de las operaciones de información de Rusia. El objetivo de estas protestas es vender una narrativa específica al pueblo ruso, demostrando la habilidad del FSB para moldear la opinión interna. La revelación de las actividades de lavado de propaganda de Rusia requiere un enfoque más crítico hacia la influencia extranjera y la desinformación. Es fundamental que los medios de comunicación, los grupos de pensamiento y las personas estén vigilantes al interactuar con información que pueda originarse en campañas de influencia coordinadas. A través de la liberación selectiva de inteligencia durante la reciente invasión rusa de Ucrania, la administración Biden controló eficazmente la narrativa, exponiendo las acciones de Rusia y negándole al presidente Putin la ventaja de la negación plausible, un paso crucial para contrarrestar la propaganda. Al fomentar el escepticismo y la resistencia ante las operaciones de influencia rusa, podemos fortalecer las sociedades democráticas para resistir intentos de manipulación de la opinión pública. Esto incluye mejorar los esfuerzos de diplomacia pública para contrarrestar eficazmente la desinformación extranjera con información verídica y un discurso transparente. Sin embargo, estas medidas requerirán una colaboración continua entre las agencias de inteligencia, las organizaciones mediáticas y la sociedad civil para proteger la integridad de nuestros sistemas democráticos. ¿Qué opinas sobre este asunto? ¿Has notado alguna narrativa sospechosa que se propague a través de los medios? Te animamos a compartir tus opiniones en la sección de comentarios a continuación.